Hola, bienvenidos. Mil gracias, Albertos, Terol y Salviejo, por estar hoy aquí en B2B for All. La idea, y como os hemos comentado en el previo, es que demos una pincelada de la parte de negocios B2B y hoy con un gran topic y con un tema que es la parte de internacionalización. Y sobre todo es vuestra visión, bajo vuestra experiencia, de este asunto que en el mundo B2C es tan habitual y que ahora tanto se empuja de, oye, no solo te centres aquí, en Internet ya no hay barreras, ya no hay fronteras, el global commerce, y etcétera, pero desde el punto de vista de B2B, cómo somos capaces de llevar nuestro negocio hacia la parte de fuera y que aquí a veces no es tan fácil como pueda parecer o como es un negocio B2C, el poder sacar nuestro negocio. Y en este sentido, pues, darme dos pinceladas. Yo de vuestra intro me quedo con dos frases. De Alberto Salviejo, un optimista digital y un hungry learner, un devorador de aprendizajes. Me quedaría con esta parte. En Cemex, empresa más B2B imposible. O sea, os dedicáis al cemento y a construir B2Bs. Con lo cual yo creo que te diría, y visto desde fuera, poco sexy, ¿no, Alberto Salviejo? Visto así desde fuera, te diría que esto no es como muy... no llama para entrar. Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que no tiene un gran sex appeal, pero yo siempre suelo decir que nosotros nos dedicamos al gran consumo, ¿no? Realmente somos una empresa de gran consumo porque lo que más consume la humanidad después del agua es el hormigón, ¿no? Entonces, más gran consumo de eso no existe. Posible. Así que sí, quizás un poco menos sexy de primeras, pero seguro algo súper relevante para la humanidad, ¿no? Al final Sí. vivimos, disfrutamos, nos curamos, aprendemos sobre estructuras hechas de estos materiales, así que un poco más sexy de lo que parece, diría. Hay que encontrarle el lado sex appeal de las cosas. Bueno. Y Alberto Terol, pues de hormigón a ferrovial, con lo cual casi tiro porque me toca. Igual, de la misma manera, me quedo con la frase aquella de haciendo el cambio que suceda, que yo creo que, pues nunca mejor dicho, aquello de el movimiento se demuestra andando, pues aquí casi el cambio se demuestra ejecutando las cosas y hacerlo, con lo cual, pues igualmente bienvenido. Pues muchas gracias. Yo recién llegado al mundo del hormigón y el acero, pero bueno, he pasado por mundos B2B en 3M, empresa diversa y diversificada en innovación en multitud de industrias B2B. Se le conoce por el Post-it y el Scotch-Brite, pero realmente el grueso es B2B. Y luego una breve e intensa pasado por Iberia, en un mundo más B2C, aunque también desde el área de innovación impulsando mucho las operaciones B2B. Al final un B2B es un B2B2C típicamente, o sea, siempre tienes ese cliente final, está por ahí, ¿no? Y tienes que entenderlo muy bien para armar el B2B. Y ahora pues disfrutando... Yo creo que esa parte y ese concepto nuevo de B2B2C es cada vez más presente de una cosa es el B2B, que para eso estamos hoy aquí, pero otra cosa precisamente es el cómo somos capaces de llegar a ese usuario final sin olvidarles de nuestra cadena de distribución. Pues hablando hoy sobre todo del tópico que queremos comentar con vosotros y al final en las empresas en las cuales estáis, y tú decías, Alberto, 3M o Cemex, sobre todo es el concepto de internacionalización, que es, como decíamos antes, en B2C es como muy fácil aquello de, oye, Shopify se encarga de promulgar a cielo y tierra aquello de, no, internacionaliza, ya no hay fronteras, puedes sacar tu producto, vender en cualquier parte del mundo, los marketplaces, etcétera. Pero intentemos aterrizar esto dentro de la parte de B2B. Y me quedo con la primera, vamos a hacer un poco esa visión de, en el mundo de la internacionalización, se habla que hoy ya no hay grandes barreras, pero una pregunta, pues, para vosotros, ¿es momento de internacionalizar o no? ¿Cómo lo veis? Salviejo, tú primero. Bueno, pregunta de bola de cristal, ¿no? Claro. Así que, primer disclaimer, mi bola de cristal no os fiéis demasiado de ella, ¿no? Yo me voy a ir a temas más aburridos, pero que yo creo que son los que nos tenemos que fijar, ¿no? Yo creo que internacionalizarse es un paso necesario siempre en el crecimiento, diversifica, te permite aprender más y yo creo que es una aspiración buena. Ahora, yo creo que precisamente en el momento que estamos, yo diría que hay dos temas que hay que tener muy claros, ¿no? El primero es la cadena de suministro, ¿no? Si algo hemos visto en los últimos meses es pues una disrupción muy fuerte de las cadenas de suministro, sobre todo las más internacionalizadas, con lo cual yo creo que
que hay un buen back to basics a cómo tienes tú una red local que te apoya, y yo creo que eso es algo que se va a quedar a futuro, ¿no? De tener una mejor mezcla entre lo que dependemos de fuera y lo que tenemos cerca para poder tener una cadena de suministro resistente, ¿no? Y otro tema, sobre todo cuando pensamos en salir fuera de la zona euro, y esto es algo bastante típico para los españoles que pensamos muy rápido en la TAM, está el tema de los tipos de cambio, ¿no? Estamos viendo el dólar muy fuerte, depreciaciones de casi todas las demás monedas, entonces es muy típico cuando trabajas en negocios internacionales que tienes un país funcionando muy bien en el mercado, hay una depreciación de moneda y todo ese flujo extra que habéis ganado, pues se va en un solo día, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues al final requiere de un análisis muy interesante de la estabilidad de esos mercados, de qué fundamentos hay, para entender que puedas estar en un sitio en el que no te puedes llevar un susto con el tipo de cambio, ¿no? Y a veces, por desgracia, América Latina no es el sitio más estable de todos. No se te oye, Alberto. Carlos. Alberto Carlos. Con tantos Albertos... Ahora vas y fallas, el único que es distinto, Jesús, por favor. Os voy a llamar por el apellido, al final a todos. Que sí. No, Saliejo, yo en eso estoy contigo. Es decir, la parte que decías de las monedas de cambio suele ser un topic que cuando es a favor todo el mundo baila el agua, ¡wow, qué maravilla, qué fantástico, etcétera! Pero que no se suele tener en cuenta en los planes y ya no solo es la moneda de cambio y el extra, sino a veces el flujo de caja hacia la matriz, vamos a llamarlo de esta manera, que ni es tan fácil ni está definido y muchas veces se piensa en la parte local. Telón, la parte de 3M, internacionalización que has hecho, visión global, ¿qué tuviste en cuenta o cómo tu punto de vista en ese punto de internacionalizar? Yo creo que es que la internacionalización creo que no es discutible, que no es una opción, que es un hecho y yo he tenido la suerte siempre de estar desde el lado de la empresa ya internacionalizada, he mamado esa cultura y es que no lo veo de otra forma. Ha hablado mi compi Alberto de cadena de suministro, pero es que la red de talento es que es global. O sea, clientes, proveedores, talento, procesos, herramientas. Entonces yo creo que restringirse a una región pues no tiene mucho sentido. Es verdad que ahora estamos en un momento, estamos pasando un poco el hipo, pero yo estoy convencido que va a volver. Ahora bien, internacionalización a cualquier precio. Bueno, ojo, yo trabajando en 3M, por ejemplo, un aprendizaje fundamental fue el modelo americano, que quizás es muy one size fits all y llaman a sus comerciales a Florida, convención de ventas, este es el playbook, este es cómo hay que vender, se haga y en un mes todo el país... Go. Just do it, pues eso, llegas a Europa y empieza a contarle al americano, oye, que es que los idiomas y no sé qué del packaging y oye, es que hay un tema de regulación que no sé qué, ¿no? Entonces, creo que esa sensibilidad local en la que yo siempre he creído, pues más importante que nunca. Tener equipos, o sea, la internalización no se hace en un PowerPoint y en un Excel, se hace con conocimiento local, pero no de ir solo al terreno, sino tener estos activos y esta gente en el core team que está desarrollando ya desde R&D, desde el laboratorio, pues estar diseñando producto, en mi caso en 3M, producto químico, producto industrial y tener ya desde la conceptualización de ese producto esa sensibilidad local en mente. ¿Un país o una zona que haya sido especialmente complicada, Terol? Bueno, en Europa, por ejemplo, es muy curioso porque cada país, hay algunos muy sencillos, aparentemente Italia, por ejemplo, lanzas un producto en Italia, va como la pólvora. Es verdad que los tópicos, en cierta forma, se cumplen, ¿no? O sea, son una nación tremendamente emprendedora, pues esos lanzamientos hacen a una velocidad de vértigo, llegas a una Alemania, en cambio, son muy de proceso comercial, son súper eficientes en la implementación, pero necesitan que les des el timing para meterlo en su ventana de oportunidad, donde se traen a la fuerza comercial y a la distribución y tal. Y quizá el país un poquito más complicado, Francia, porque Francia, pues la France siempre es diferente, siempre hay algo que no y oye, pues esto así no. Y entonces, pues quizá más que complicado, pues hay que dedicarles un poquito más de cariño y más presencia todavía. Al final esto es persona con persona, ¿no? Y generar relaciones potentes con los equipos de ahí,
y al final, pues, si la propuesta de valor está bien montada y se ha tenido en cuenta su criterio desde ese proceso de R&D desde el principio, pues luego la entrada es más sencilla con ellos. Perfecto. Oye, perdona, Carlos, y Sí. hablando de este tema, aunque me adelanto, dentro de ese, yo me quedo con dos cosas, ¿no? Que han salido de Back to the Basics, ¿no? Y que internacionalizar no es una oportunidad, es que es un hecho, es que hay que hacerlo, ¿no? Y que ahora estamos hablando de empresas o de dos personas que están en empresas grandes, ¿no? Que son multinacionales, pero que esto puede hacerlo, pues no tiene que ser grande o enorme para poder hacerlo, ¿no? Debes tener claro lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo está ayudando? ¿O cómo está dificultando, las dos cosas, lo que es la parte de digitalización pues a eso, acercarse al país, ¿no? Porque al final los conocedores del país no somos nosotros, son los, ¿no? Como habéis comentado, pues es la gente local, ¿no? ¿Cómo está ayudando o cómo lo estáis compaginando? ¿Quieres hablar, Alberto? Venga, mire, es un poco tiro de lo que decía Alberto antes, ¿no? O sea, digitalización también es obvio que por ahí va, ¿no? O sea, la escalabilidad que te da, la capacidad de hacer cosas en tiempo real, es de acercar personas y mercados, pues esto es absolutamente claro, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Del B2B, quitarnos la venda y empezar a darnos cuenta que podemos hacer muchas de las cosas que ya se han hecho en B2C. Y yo creo que el punto interesante va muy de la mano de la anterior pregunta, ¿no? Un proceso de internacionalización no se puede hacer en remoto, que ese es el peligro que está detrás a veces de los procesos únicamente digitales, ¿no? Pensar que con tecnología puedes suplir el tener pies sobre el terreno, ¿no? Entonces, cuando Colón se fue a América, pues se fue con gente, ¿no? Y pensamos que han pasado más de 5 siglos, pero la gente sigue importando todo, ¿no? Entonces, tener la gente correcta en los mercados para entender a los clientes, para tener las relaciones con los proveedores, con las instituciones, con lo que es el mercado de allí, ¿no? Que al final es un prisma de muchos lados, pues eso es importantísimo, ¿no? Entonces, yo claro que no puedo ser más embajador de la digitalización en este caso, pero de la mano de una mínima masa crítica de gente sobre el terreno, que es la parte de tu compromiso cuando internacionalizas, ¿no? Ahí hay que meterle una inversión que igual no es tan obvio, pero que en mi experiencia es absolutamente necesaria, ¿no? Esto no se puede hacer con el mando de la Play desde tu país matriz. Yo con una cosita que has comentado antes, la escala, ¿no? Que a veces yo creo que se asocia internacionalización, va a ser difícil, ¿no? Internacionalización a la escala, al gran desembarco. Esto es muy el modelo americano, el gran multinacional. Pero fíjate, yo creo que quizás eso es de los años 70, 80, funcionaba muy bien. Yo ahora las empresas más globales casi que veo, y ya has tocado el asunto startup, en muchos casos son startups, ¿no? Porque tienen esa capacidad. Yo en Iberia, por ejemplo, pues con todas las que hemos trabajado, pues un Volantio, ¿no? Que es de post-booking optimization, una optimización post-booking, las tarifas, pues hoy están hablando conmigo y mañana están con una aerolínea en Asia-Pacífico. Es que ellos ven esa escalabilidad de los mercados, ven, es que no hay una geografía, hay una oportunidad, hay un caso de uso, ¿no? Y entonces quizá trabajan desde el caso de uso y buscan la geografía donde eso se puede expandir más rápido o que genere un beneficio mayor, la propuesta de valor sea más potente. Entonces, quizá, no sé si tiene que ver con un concepto de perfiles de este tipo de gente, si tiene que ver con demográfico, de edad, no lo sé muy bien, no tengo el modelo mental, pero observo, es que no se lo plantean, o sea, van allá donde está la oportunidad, ¿no? Y puede ser la geografía que sea. Entonces, y se van ligeros de equipaje encima, ¿no? Que es una ventaja adicional sobre un gran desembarco de una multinacional que a lo mejor pues tiene que planificar, oye, cómo despliego recursos, tal. Estos están mañana, cogen un avión y están ahí abriendo mercado. Y ligado a esa parte, vosotros decíais, y para mí me queda claro y estoy totalmente de acuerdo, es decir, la presencia física es necesaria, la personalización, hablando en este momento de mercados, es necesaria. La siguiente pregunta, ¿la personalización del producto es necesaria? Es decir, así como nos tenemos que adaptar y cómo nos tenemos que llegar, y aquí podemos buscar un poco el punto de, ¿hace falta realmente llegar a personalizar el producto
para cada uno de los países, o si tenemos un buen producto podemos hacer un approach multipaís o multimercado. Salviejo. Pregunta también con bastante trampa, ¿eh? Ya veo que tiráis con bala aquí. Él tira con bala. Veo que Yo Carlos tiraré con cañón luego. Yo creo que aquí lo primero es intentar salirnos un poco también de esto tan B2B que es la visión tan pura de producto, ¿no? Yo creo que a nivel de lo que vendemos como compañías, para mí lo que es servicio o experiencia como trato diario, eso yo creo que tiene mucho de global, ¿no? No creo que hay que personalizar demasiado. Luego sí, puede haber, obviamente, nosotros tenemos mercados en los que, por ejemplo, el sector del petróleo es súper importante, entonces tenemos soluciones específicas para ese sector y tenemos países o ciudades que ya casi hablamos más de metromercados o de grandes áreas urbanas como mercados más que de países en los que pues todo lo que son las soluciones sostenibles es la base del offering, ¿no? Entonces, eso sí que tiene que ser más distinto porque la demanda es distinta, pero creo que es muy interesante para el B2B entender que es perfectamente compatible una personalización de producto que encaja más con la demanda de lo que tienes ahí, con una capa global de cómo tratas tú en el día a día a tus clientes, ¿no? Que eso también construye mucha marca y te permite pues rentabilizar inversiones en tecnología, estructurar datos, te permite muchas cosas, ¿no? Entonces, te tiro una larga cambiada y te digo, sí personalización de producto, pero mucho cuidado con ser capaces de construir una experiencia global, ¿no? Que se sienta que ser clientes de nuestra empresa pues es algo parecido en España que en Colombia o que en Alemania, aunque los productos que compremos sean potencialmente distintos. Yo fíjate, te lo voy a declinar también de otra forma, que creo que es bonita en el caso de la experiencia 3M. Yo frecuentemente el producto, más que adaptarlo al mercado local, lo que había que entender era el caso de uso local. Me refiero, yo creo que así como en el mundo B2C, el uso, yo llamaba a los clientes usuarios destructores, ¿no? Porque el producto se destruía en el proceso industrial. Así como en el mundo B2C, los procesos de consumo creo que son un poquito más globales. En el mundo B2B, el proceso de fabricación, el dentista en Italia no repara la muela del mismo modo que el dentista en España. Entonces, a lo mejor el abrasivo que tú has determinado, pintamos mapas de procesos, primero grano P80, luego grano P120. Oye, pues en Italia utilizaban otra secuencia y no estaba mal, declinaban en base al portfolio de productos que nosotros ofrecíamos, declinaban el proceso de una forma diferente. Entonces, creo que hay que tener suficiente cintura para entender eso. Es decir, ¿cuál es tu dolor? ¿No? Product Market Fit, entender si yo tengo dentro de mi portfolio un producto o combinación de productos que te eficientan tu proceso y lo atacamos con eso. Y si el póster en los dentistas de Francia es diferente que el de España o el de Italia, pues no pasa nada, porque en todos los casos te resolvemos tu problema en la consulta del odontólogo. Mercado distinto, me queda claro que al final tiene peculiaridades. Producto, esta parte de core igual, que mantenga la esencia, pero igual las velocidades o el approach no es el mismo. Tercera, el proceso de venta es distinto también, es decir, tenemos que marcar una estrategia de ventas distinta para cada mercado o hacemos ese mix de el core más o menos es el mismo con ciertas peculiaridades o realmente hay mercados que son completamente distintos. Salviejo. Pues mira, yo diría aquí otra vez, ¿cómo lo haríamos en un B2C? Pues tendríamos muy claro cuál es nuestro buyer persona, ¿no? Y entenderíamos muy bien cómo se compra eso. Si ese cómo se compra, que casi estoy haciendo una pregunta retórica, no es igual dependiendo de los mercados, pues obviamente hay que ajustarse, ¿no? Eso no quiere decir que no seamos capaces de tener un método de ventas, ¿no? Algo que decían antes Alberto, ¿no? Los americanos son unos enfermos de esto, ¿no? De Sandler a Six Sigma y a miles de métodos que nos podemos imaginar, ¿no? Yo creo que hay cosas por debajo de eso, es decir,
cómo yo trabajo con información, cómo tomo decisiones analíticas, cómo funcionan los equipos por detrás, cómo se construye la oferta de valor a clientes. Todo eso es método detrás, ¿no? Pero si el buyer persona hoy compra de maneras distintas y toma sus decisiones de formas distintas, pues yo tengo que buscar cómo impactar en esos momentos relevantes de la compra, ¿no? Y luego está esa dimensión tiempo. Que compren así hoy no quiere decir que vayan a comprar de esa misma manera dentro de 5 años. Y en eso tenemos mucha capacidad de influir, ¿no? Si algo hemos visto en los últimos 10 años en el mundo es que la manera que tenemos de consumir cosas ha cambiado de manera brutal, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los puntos importantes a tener en cuenta. Terol, ¿y en 3M cambia mucho la estrategia o no? Pero yo absolutamente alineado con los viejos. Sí, creo que cambia la estrategia de ventas porque cambia el proceso de compra. En Estados Unidos yo creo, por ejemplo, la figura del Key Opinion Leader es muy relevante. Es una figura de peso y, oye, pues sienta cátedra. En Alemania, por ejemplo, pues el Key Opinion Leader es el individuo. Yo tengo que ser convencido, personalmente tengo que ver el valor en mi proceso productivo. No me cuentes lo que ha dicho un influencer no sé dónde, ¿no? Entonces, eso hace que todos los tiempos, hay países muy iterativos. España yo creo que es un país que el proceso de compra es bastante iterativo. Me parece que has avanzado y das 2 pasitos para atrás y vuelves para adelante. Yo creo que el proceso americano es más lineal, es más embudo de conversión. En España yo creo que así que es una rueda. Entonces, 100% adaptar. Y yo creo que eso en Europa, fíjate, yo creo que tenemos una ventaja de esa mentalidad diversa. Entendemos esa diversidad, entendemos que hay formas muy diferentes de comportamiento de este consumidor. En el mundo B2B además tenemos una ventaja, yo creo en el B2C, hablaba antes en mi tocayo del buyer persona, en el mundo B2B típicamente, o al menos mi experiencia es que ya no es un buyer persona, es que es Pepe, Manuel y María, es que le conozco. Entonces eso genera una potencia a tus argumentos porque no estás discutiendo sobre un buyer persona teórico, demográfico, y que alguna empresa de research te ha ayudado a construir. Es que tú tienes una experiencia muy real de alguien al que has mirado a los ojos y te dice cuál es el dolor en su empresa, ¿no? Y eso genera mucha credibilidad en el argumento de venta. Este punto que tocas es interesante, ¿eh? Que yo creo que es una de las diferencias importantes en todo el aspecto de ventas o de compradores de B2B o B2C, ¿no? Pero ¿y esta María o este Pepe, vosotros habéis visto que haya cambiado durante los últimos años? ¿O realmente no es el punto más crítico hoy? Yo diría que muchísimo. Yo creo que hay también un cambio de generación, claro. Los compradores profesionales de hace 6, 7, 8 años son compradores profesionales distintos ahora y hay que entender muy bien qué supone eso, ¿no? Yo diría seguro más intensivos en tecnología, seguro mucho más activos en informarse previamente online, con lo cual tu reputación, tus valoraciones de otros usuarios son mucho más relevantes, potencialmente menos fieles. Esto se nota mucho en esas empresas medianas, ¿no? Que te sueles encontrar mucho en Europa, que son segunda o tercera generación, familiar, empresas con éxito, y ahí hay un cambio de generación que viene con otras ideas. Al final, 100% con lo que decía Alberto, es que esto va de conocer a María, a Pedro, a Juan y a entender muy, muy clarito quién se hace, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso porque creo que también es un punto muy bueno de conexión entre lo que es típicamente una fuerza de ventas que siempre ha tenido mucho peso en un B2B, que eran los dueños de la relación, de toda esa información valiosa pero no fácilmente accesible, y lo que puedes tener, digamos, de la parte digital, ¿no? Que es esa gran cantidad de datos de cómo buscan, de qué con qué intensidad, cómo interactúan con el producto, cómo transaccionan el día a día contigo. A mí me gusta mucho esto porque para mí una manera de unir lo digital con lo humano es centrar el tiro en entender a ese buyer persona que cambia, que es diverso, que no es solo uno, pues de la mejor manera posible, ¿no? Y un cambio que creo gordo que se ha producido es que ahora somos como animales totales, ¿no? Me explico. Este Pepe o María antes eran el director de compras de Schindler, no sé, por decir algo.
ahora es director de compras de Schindler, es Pepe, en mitad de su jornada laboral vuelve a ser el director de compras, igual que las barreras entre vida personal y laboral se han diluido, creo que este comportamiento en áreas de compras también ya no me está comparando a mí. Cuando yo tenía esta discusión en equipos de 3M, me dice, no, es que nuestra logística es mejor que la de la competencia. Digo, bueno, en nuestra categoría, pero es que a mí ese cliente no me va a comparar con mi competidor, me va a comparar con el Amazon de turno, con el que se acaba de comprar otra historia y esa barrera mental o compartición de mundos laboral, personal, creo que se ha diluido, lo cual nos ha puesto, nos ha acelerado al B2B que nos comparen contra ese mundo B2C que en ciertos aspectos estaba más avanzado y que era bastante más retador. Y por supuesto, el manejo de la información, o sea, cuando llegas con el argumentario de ventas, pues a veces saben ya mucho más que tú sobre tu producto, bueno, tópicos de estos que son ciertos. Es que es muy bueno, ¿eh? Comprador-consumidor. Has tocado, es el mundo desconocido del B2B que se alimenta del mundo más conocido del B2C, ¿no? Sí. Al final todos, ¿no? Al final detrás tuyo siempre hay una persona y un relacional, ¿no? Y hay alguien que además se interesa por tu producto, no solo dentro de la empresa, sino porque le gusta ese producto o porque lo encuentra en cualquier otro sitio, ¿no? Y quiere saber de él. Está bien. Oye, y una de las cosas que con Terol hemos hablado alguna vez, ¿no? Pues siempre que hablamos de B2B, de B2C, siempre hablamos de ventas, ¿no? Porque las ventas, pues, nos guste o no, pues es el core. O dicen que es el core business, ¿no? Eso es lo más importante, ventas y marketing. Cosa que siempre me gusta discutir, ¿eh? Porque yo que vengo de industria, lanzo la pregunta a Terol. Ahora invierto la pregunta, ¿no? Digo, ostras, dentro de todo este proceso de B2B, ¿cuáles son realmente olvidémonos de ventas y de marketing? ¿Cuáles son los cambios o cuáles son las partes importantes dentro del proceso de internalización de todo lo que es la parte de operaciones o todo lo que es la parte de servicio de atención al cliente o todo lo que son aquellas áreas que no son directamente el front office? ¿Sí? ¿Y cómo las gestionasteis? En este caso, en 3M, ¿no? Sí. Bueno, ya lo decía Napoleón, ¿no? Que los ejércitos se movían sobre sus estómagos, ¿no? Y el proceso de venta, pues yo creo que toda la parte de manufacturing, supply chain, compras de materias primas, yo ha sido siempre donde más he sufrido, en roles europeos con capacidad de manufacturing. Ese proceso de venta muy eficientado, que de repente hay rotura de stock, es terrible, porque es terrible para el cliente, es terrible para ese comercial que se siente en primera línea de combate desamparado, es terrible para ese marketing que había hecho un buen product market fit y sus objetivos no los alcanza este año, empiezan las peleas entre países, alocación de stock y ejemplos de estos hemos visto terroríficos en los últimos 2 años, ¿no? Estoy pensando en mundo vacunas, estoy pensando en noticia de hoy de racionamiento del gas. Entonces, yo creo que deben incorporar esas áreas. O sea, yo he sido siempre muy conector o una filosofía muy de conectar, llevarme a áreas comerciales a la fábrica, al R&D y al manufacturing. Y al revés, llevarme a la fábrica a primera línea de combate con clientes reales a los que no les puedes decir que no de forma tan fácil como la llamada de teléfono al área comercial del país de turno. Y se producen comportamientos muy interesantes, ¿no? Y de ponerse en los pies del otro y se adelantan problemas. Yo, por ejemplo, pues temas de manufacturing, producto fabricado en Inglaterra en unas condiciones de humedad y temperatura que llega a España mucho más caluroso y seco y de repente pues el producto comba o pierde características y dice, oye, pero ¿cómo nadie ha podido? No, pasaba Six Sigma by the book, ¿no? Toda la desviación típica del conveo, el alabeo, de no sé qué, lo cumplía en fábrica, pero oye, es que ha habido un proceso de logística que llega al producto, no, pero si el producto del rendimiento es perfecto, lo que quieras, pero estéticamente es un churro, ha llegado, esto no lo puedo vender, ¿no? Entonces, creo que eso es súper interesante, coger la cadena de valor y del eslabón final y del eslabón inicial, ponerlos a trabajar desde el principio, en el propio diseño y conceptualización del producto y luego llevar a la gente de R&D Manufacturing al despliegue de la fuerza de ventas en la implementación práctica y el lanzamiento. Hostia, y Salviejo, y siguiendo con lo que ha comentado Terol, al final, estratégicamente, ¿cómo se monta esto? ¿Cómo
¿cómo eres capaz o cómo sois capaces al final de coger y antes de poner, ¿no? un producto en un sitio, ser capaces a nivel cultural de decir, antes de poner este producto en un sitio, sepamos cuál es el buyer persona que vamos a atacar, que no es solo un vendedor, sino que puede ser el mejor. Igual el buyer persona no es un vendedor, sino es lo que estaba comentando Terol, ¿eh? Igual es el director, es el director de supply que tiene más peso seguramente o puede tener más peso en una compañía que el mismo director de ventas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a unificar dentro de la cultura de la empresa que quiere internacionalizarse todo esto? Pues buena pregunta también. Yo creo que aquí no hay atajos, ¿no? Y el problema es que pues tenemos mucha presión para tomar esos atajos, ¿no? Porque conocer bien el mercado, decidir dónde empiezo, ver si lo puedo hacer yo directamente o necesito aliarme con locales, ya sean distribuidores o ya sean maquileros o llámalo X, pues lleva su tiempo, ¿no? Porque, o sea, siempre esto es muy humano, ¿no? La primera experiencia queda. Y cuando estás hablando de programas de internacionalización, yo diría que aún más, ¿no? En el fondo todos tenemos ese pequeño nacionalista dentro que cuando viene uno de fuera a vendernos algo y la caga, nos sale ese, ¿ves? Pues ya ha sido os pongo los puntos suspensivos debajo y lo rellenáis con ese adjetivo despectivo que tenemos hacia esa nacionalidad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que vincula mucho a la anterior pregunta que le hacías a Alberto, ¿no? Para mí, al final, esto va de servicio. O sea, el proceso de venta seguramente es más puramente comercial, aunque cada vez pues habrá que meter más a los de marketing, más a lo mejor a la gente técnica, porque el comprador es más exigente y hay que tocar más palos para convencerlo. Pero una vez que pasas esa barrera, ¿no? Y entras en una relación que seguramente, como en todo buen B2B, pues va a ser de más escala, más recurrente, de lo que va es de servicio, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que todo el mundo que va a estar operando en esa cadena, que por definición es un trabajo de equipo, tenga claro qué es lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Y creo que una de las cosas más retadoras en internacionalización es tener internamente una visión correcta de ese proceso, de esa cadena de suministro interno, ¿no? De cómo ocurre el servicio, ¿no? De que la gente de operaciones, de manufactura, lo vea. La gente, si a lo mejor tienes un proceso de trading o de aduanas, pues lo vea en tiempo real. Que luego tengas tu logística y tu logística de última milla y seas capaz de verlo. Y que eso el área de ventas también lo vea, ¿no? Y entonces tienes a todo el mundo viendo la misma foto, controlando el servicio al cliente, ni que decir tiene que esta misma solución que utilizas internamente se la puedes dar al cliente por el mismo precio, pero yo creo que una de las cosas más importantes es uno, entender que es un trabajo de equipo, entender que va de servicio. Segundo, diseñar bien esa capacidad de servicio y no hacerte trampas al solitario diciendo lo puedo hacer yo todo y no quiero meter a nadie dentro. A lo mejor necesitas algún local que te eche una mano. No sé si hablaremos luego de intermediarios, de esa palabra maldita, y en general todos los odiamos, pero a veces hacen falta y ya no son intermediarios, sino que son facilitadores de un proceso de internacionalización, ¿no? Y el último punto es, una vez que ya pasas el Rubicón de las ventas y entras en el despacho, en el servicio, ahí es importantísimo tener la capacidad de, ya que estás lejos de tu core, lejos de tu mercado principal, tener la capacidad de poder seguirlo muy, muy de cerca para garantizarnos que el servicio es bueno, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, has tocado el tema intermediarios. Pues yo creo que esto daría para una hora más, ¿vale? Lo que pasa es que quien abarca mucho, ¿no? Poco aprieta. Queremos abarcarlo todo, pero bueno, esto ya tendremos tiempo para hablar de estas cosas. Mira, para acabar esta primera parte, ¿vale? Os lanzo las dos preguntas si quieres, Alberto, Terol, como hemos cambiado el orden, pues empiezas tú, Terol, y sigues tú, Salviejo, y es, oye, que por vuestra experiencia, y por no solo por las empresas en las que habéis estado, por otras empresas que conozcáis, un par de ejemplos de empresas, pymes o multinacionales, da igual, que veáis que hayan hecho un buen trabajo, ¿no? Se dice un caso de éxito, no sé lo que es el éxito, pero un buen trabajo de transformación digital, ¿no? Y una segunda pregunta que os lanzaría es, ostras, si tuvierais que, en este viaje de la transformación, o de internacionalización,
qué 3 cosas hay que cargar en la mochila o 3 ideas que, ¿no? En la izquierda decir, estas no debes hacerlas y qué otras 3 cosas, ¿no? Son las que debes llevar en la mochila y estar mirando cada día porque estas son las que sí que no puedes olvidar en un proceso de internacionalización. Mira, me ha pasado como a ti, Terol, esto de internacionalización me ha costado decirlo, ¿vale? Sí. Entonces, 2 ejemplos de B2B de empresas, ¿no? Y luego 2, 3 ideas, ¿no? De que tengamos que llevarnos a la mochila si queremos internacionalizar. Pero lo has vinculado a transformación digital, A ¿verdad? He transformación entendido. digital, sí. Sí. Bueno, A sin mí, olvidar que dentro de la internacionalización, como ha comentado Salviejo, la transformación digital pues, es un catalizador, ¿no? Es algo que ayuda, que acompaña sin dejar de, ¿no? Sin dejar de lado que la relación no se consigue solo desde lejos, ¿no? O con una conexión virtual, sino que hay que hacer otras muchas cosas, ¿no? sí. Hombre, yo, mira, te pondría el ejemplo de mi actual empresa, pero Ujú, como hablar bien de uno mismo pues queda mal, te voy a poner el ejemplo de mi anterior empresa, que ya no es hablar de uno mismo, aunque cierta impronta pues ahí puede quedar. Y me dirás, si no es B2C, o sea, no es B2B, es B2C, Iberia, la aerolínea. ujú, Yo sí, pero en la parte de transformación digital, el esfuerzo en la parte más de operaciones, que quizá es más B2C, pues fue muy importante. Es decir, o sea, obviando esa parte B2C del mundo de la app y de la web, yo creo que el proceso de transformación digital en operaciones de una aerolínea como Iberia, y quizá te estoy dando ese ejemplo porque es el que más conozco, pero te diría que es muy extrapolable a muchas empresas del sector, pues ha sido muy potente. Además no se ve típicamente, porque como cliente tú te subes a un avión y puedes ver si la oferta de wifi o de entretenimiento a bordo pues es más sexy o menos, ¿no? Pero pues el mundo de la gestión de la información y del dato en procesos aeroportuarios. Por ejemplo, pues ujú, meter video analytics. Sabes que desde que llega un avión al aeropuerto hasta que despega son 35 o 45 minutos el turnaround, que le suceden un montón de cosas. Es un proyecto en sí. Entra, es un diagrama de Gantt, le van entrando recursos y van saliendo recursos. Pues alguien dice, oye, ¿y esto podemos eficientarlo en base a un mejor entendimiento vía Video Analytics? Si pongo una camarita en la terminal que identifica, pues ha entrado el catering, ha entrado el fueler, ha descargado el pasaje, ha entrado el coordinador, se ha hecho la inspección visual. Bueno, pues realmente el control de esa operación aumenta muchísimo. Te estoy hablando de inspección con drones en el hangar, ¿no? Pues esa inspección visual muy costosa, porque además tiene una componente física, un avión es enorme, ¿no? Entonces hacer una inspección visual lleva mucho tiempo, pues como a través de drones en un entorno controlado, como puede ser un hangar, pues haces una inspección visual muchísimo más rápida y mucho más eficiente, ¿no? Son cámaras termográficas y tiene una capacidad de detección muchísimo mayor, pues tremenda. El mundo de la biometría aplicada a las personas, el embarque a través de la cara, pero la biometría o el concepto de biometría aplicada a las maletas, el reconocimiento de las maletas, tú en una línea de Samsonite, todas aparentemente iguales, pues ser capaces de diferenciar que esta maleta la inyecté en Schiphol y me ha aparecido en Palma de Mallorca o me ha aparecido en Barajas, ¿no? Yo creo que el mundo B2B a veces tenemos que sacarles ese sex appeal y te lo digo con la primera pregunta, ¿no? Es muy sexy y es tremendamente, los casos de uso son atómicos, probablemente mucho más potentes que muchos de los que suenan más en el mundo B2C, ¿no? Pero hay que ponerlos en valor y luego a veces pues no dejan de estar ahí en el back porque son el gran secreto de nuestras operaciones, ¿no? Y es esa parte que a lo mejor pues, no queremos hacer el showcasing en foros tan públicos o no sé, que creo que también es un error, porque en el fondo no es la fórmula secreta de la Coca-Cola y gran parte del mérito está en operar esa transformación, ¿no? En el playbook, que mañana lo podría compartir con mi mayor competidor y si no sabe ejecutarlo, pues la ventaja competitiva es tendiendo a cero. Y si quieres, me reservo la segunda, que era diferente, ¿no? A lo mejor en una segunda oleada. ¿Quieres? Como quieras, sí, sí. Salviejo.
Mira, yo voy a poner un par de ejemplos un poco provocadores, ¿no? El primer ejemplo que voy a poner es Inditex, ¿no? Y me diréis, coño, pero si Inditex es un B2C. Sí, pero también es uno de los B2Bs más grandes del mundo, porque pensad que todo gran B2C, sobre todo internacionalizado, tiene un B2B enorme dentro, porque ese cliente interno es un B2B por definición. Un grupo como Inditex que es la verdad que una pasada. Os recomiendo a cualquiera que estudiéis cómo desde los datos de demanda de lo que quieren los clientes con algo muy chulo entre un e-commerce creciente, pero que todavía es la parte pequeña de lo que vende, tiendas cada vez más sensorizadas con una captación de datos de lo que hace la competencia, etc., etc., es capaz de decir, estas son mis 50 colecciones para este año o mis 100 colecciones para este año. Y luego como eso llega a Arteixo y se va diseñando, confeccionando ya no solamente en España, no solo en Portugal, sino que tienes Marruecos, sino que tienes Rumanía, sino que tienes Asia. Y luego cómo se hace el supply de todo eso, imaginaros, internamente a todas las tiendas, ¿no? Con lo cual yo creo que empresas muy complejas en distribución, B2C, son ejemplos interesantísimos porque son B2Bs internos muy interesantes de ver, ¿no? Entonces, ahí os meto un poco el dedo en el ojo, ¿no? Vosotros y a la audiencia. Y luego, tirando por esa línea, ¿no? Yo creo que esto se trata de aprender de los buenos, ¿no? Y creo que un sector que ha hecho un trabajo de internacionalización extraordinario en España es la gastronomía. Y creo que de eso podríamos aprender muchísimo todos, ¿no? Como roles aparentemente nada digitales, estamos hablando con todos los respetos de cocineros, ¿no? De gente de mandil, cuchillo y cacerolas. Y bueno, sí, luego nitrógeno líquido y un montón de otras movidas más de última generación, ¿no? Pero un sector aparentemente tradicional, y cuando os digo esto os podría hablar del vino, de mucho trabajo de las denominaciones de origen, y toda esta gente ha sabido trabajar en un ecosistema y todo el mundo, sabéis que España es el segundo país más visitado del mundo. Lo que igual no sabéis es que el 12% de la gente que viene, que es aproximadamente algo así como 10 millones de personas, su principal motivo para venir a España es la gastronomía, ¿no? Y podéis ver lo que está ocurriendo con muchos de nuestros mejores, ya no diría chefs, ¿no? Diría empresarios de la gastronomía petándolo por fuera, desde un José Andrés que tiene una propuesta de valor de dar de comer a la gente que lo está pasando mal, a gente que está en otros temas, ¿no? Con lo cual yo creo que es una de esas cosas para sentirnos orgullosos aquí de españoles que lo están haciendo muy bien y ¿por qué no entender de gente que aparentemente no es Steve Jobs, pero que ha sabido hacer un trabajo de internacionalización, incluso de manejo de redes sociales y de muchas otras cosas, que es un ejemplo para todos, ¿no? Yo me había quedado del anterior ejemplos de internacionalización, yo creo empresas de servicios en general en España, banca, estoy pensando en banca, estoy pensando en consultoría, y yo creo que construido en base a un entendimiento muy bueno del cliente. Mi experiencia internacional es que los españoles quizás somos animales sociales y más allá del tópico, en un ámbito empresarial, eso nos permite empatizar con un cliente, entender bien ese punto de dolor y sobre todo, pues yo creo, perfiles con apertura de miras, ¿no?, que escapan de este otro tópico que también hay en España, de como aquí en ningún sitio. Bueno, pues el que entiende que fuera hay cosas muy interesantes va con su mentalidad española de mente abierta y sobre todo yo creo que somos buenos en entornos complejos y de alta incertidumbre. Ya desde los Hernán Cortés de la vida y tal, pues o sea, somos típicamente pues animales que emprendemos, que salimos, que no nos da miedo, que operamos en esos entornos de incertidumbre, nos cambian el paso y sabemos recuperarnos y pivotar de una forma quizá más potente y una mentalidad más sajona, que a lo mejor apretando la misma clavija son muy eficientes, pero les cambias un poquito el paso. De nuevo, nos estamos viendo un poco atópicos, pero cada tópico tiene una cierta dosis de realidad.
Y yo creo que eso nos ha permitido en ese mundo de los servicios pues ser tremendamente eficientes en esa internacionalización. Mira, os estáis comentando, mira, me lanza para una siguiente pregunta que está relacionada con cómo acompaña marketing a ventas dentro de esta internacionalización, ¿no? Pues yo que estoy ahora ubicado en España, muchas veces marketing y ventas no vamos siempre de la mano, ¿no? Y lo importante que es, ¿no? Entonces, hostia, dentro de este punto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese acompañamiento? Dentro de lo que es un plan de marketing y de ventas, y además hablamos de a nivel internacional, ¿no? Que además dependes de filiales, de intermediarios o dependes ¿no? de personas locales. ¿Cómo acompañas ese plan y lo haces real con la red de ventas, ¿no? Yo, si quieres, además te lanzo una. Creo que en eso estamos dando los pasos en la dirección equivocada, me refiero. Creo que la paquetización del área de marketing y vuelta a los headquarters, que se está produciendo de manera creciente en empresas muy internacionales, se entiende, oye, pues que marketing puedo concentrar esas capacidades en un centro de excelencia no sé dónde, y que en cambio ventas entienden que tiene que tener esa capilaridad y tal. Entonces, de repente se separan esos dos mundos. Es muy diferente de este modelo más distribuido que quizá pues operaba en años 90, 2000, y creo que es un error, por un poco ligado a argumentos que ya han salido en la charla de entendimiento desde el punto de vista de la conceptualización del producto. Yo tengo una visión de marketing muy de producto, muy de producto, de canal, de pricing. Si no tienes esa sensibilidad local, si estás en tus headquarters a miles de kilómetros de distancia, lo siento, pero eso no puede funcionar. Y claro, llega a ventas pues un producto mal conceptualizado o que no ataca el pain real que tiene ese cliente. Creo que está siendo un error esa separación de ambos mundos. Por contraposición, ¿cuál es el best practice? Cuanto más cerca pueden estar esos dos mundos. Que a lo mejor no tiene por qué ser geográfico. Yo creo que también la digitalización permite tener equipos deslocalizados, pero tendrás que meter mecanismos de entendimiento entre esos dos mundos, viajes quirúrgicos, puntuales, de inmersión en campo para acercar esos dos mundos. Yo, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, ¿no? Partiendo de la base de que en el B2B marketing es más patito feo que en el B2C, con lo cual ya tenemos un brazo un poco menos musculoso y luego, pues lo que dice él, ¿no? Tomamos los atajos, que yo siempre digo, y hacemos un centro de excelencia, entonces eso es menos inversión que acercarlo a los mercados, que es tener más músculo allí. Y bajo el disfraz de ser una compañía global, internacionalizada, de tener cosas estándar y bueno, pues lo que estamos haciendo es gastar menos de lo que deberíamos gastar y hacerlo de una manera menos cercana a los mercados, ¿no? Yo diría que hay una parte de pedagogía importantísima con el equipo de ventas y que se entienda que marketing son esteroides para ellos, es una manera de ayudarles a conseguir sus objetivos. Pienso que eso se hace poco y las organizaciones no están preparadas para hacerlo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Start with why, ¿no? O sea, ¿por qué es esto así? Y luego entender muy bien en qué punto del funnel estamos, ¿no? Porque, otra vez, yo creo que las palancas que tenemos para utilizar son muy diferentes. Yo creo que una estrategia potente de marketing digital con buenas páginas de producto en las que ese comprador potencial puede jugar con ello, entender cómo va a ser, lo puedes trabajar. Se pueden hacer muchas cosas con un centro de excelencia y con un equipo global como el que antes describía Alberto, y a medida que te vas acercando más a la operativa diaria, a esa María o ese Pedro, que lo que están ya más preocupados es de, vale, y si te compramos, cómo va a operar todo, o a lo mejor necesito probar el producto para ver cómo se ajusta a mi proceso industrial, necesariamente necesitas algo más físico, más tocable y más cercano, más inmediato, ¿no? Con lo cual, no hay un one size fits all. Yo creo que hay que entender muy bien qué puedo hacer según el momento del funnel en el que esté, ¿no? Y como último punto, pues decir, si yo tengo un objetivo de crecer en ventas un 30% entrando a ese mercado, pues pensar que hay
ciertos múltiplos en los que tenemos que pensar, ¿no? Igual que pensamos en poner cierta logística, cierta capacidad operativa, cierto equipo de ventas allí, pues hay cierta inversión en marketing que hay que hacer para acompañar a eso y para darle el envoltorio correcto a lo que pretendemos vender, ¿no? Eso es un punto bueno, interesante que podríamos llevar también a supply, ¿eh? Y lo digo así porque, permitidme, mira, hace muy poquito estuve en vuestra tierra, en Madrid, y estuve reunidos con 3 personas de marketing y 1 de ventas. Y solo les pregunté una cosa, digo, ¿cuánto tiempo te pasas en la oficina? Porque claro, ahora está la charla de cuánto tiempo pasamos virtual o no virtual. Digo, bueno, el de ventas en la oficina no debería estar viajando, ¿no? O debería estar viendo el cliente, pero el de marketing me acuerdo que dijeron, pero todos, ¿eh? Una vez, no a la semana, una vez al mes. Y esa que dices, hostia. Y la siguiente pregunta que le hice, sin saber mucho más, digo, ¿y todo lo que es estrategia o análisis de mercado, y el inbound, esto que se llama inbound ahora, que queda muy bonito, lo del inbound, ¿cómo lo haces en la oficina? Y me dice, bueno, sí, trabajamos las estrategias, ¿no? Entonces, perdonar, pero yo me acuerdo que es una empresa en la que estuve, ahora estoy en un mercado en un laboratorio dermatológico, bueno, el mejor de España, y es una empresa preciosa, pero estuve con americanos, y antes te lo hablaba de los americanos, y me acuerdo que los americanos lo que tenían muy claro era que esto del problema, solución, producto se había acabado, y me acuerdo que nos decían, hasta los de supply nos decían, oportunidad, vete a descubrir el mercado y entonces apórtale la solución. Y todos a la calle. Y nosotros teníamos por contrato, y yo tenía que ir 2 veces a la semana como mínimo, estar en los clientes. Y eso que no pertenecía ni a marketing ni a ventas, 2 veces a la semana. Y si no lo cumplías, ya sabes lo que hacen los americanos, ¿no? Si no cumples, vete a otro sitio, ¿no? Y aprende en otro sitio. Así que muy bueno. Oye, perdonad que os haga una última pregunta y luego os paso a Carlos, ¿vale? Que habla mejor que yo y es más guapo, ¿vale? Pero lo que es más guapo de lo que voy a preguntar es una cosa que ha salido durante la conversación y era el tema del dato, que es algo que para mí yo creo que es súper importante. A nivel de entornos B2B, la parte correspondiente con el dato en procesos de internacionalización, ¿cómo se gestiona? Porque si ya localmente ya cuesta, ¿no? Integrar información y convencer a todos, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Y qué diferencias reales existen entre un B2B y un B2C a nivel de data driven, de todo lo que es datos? Venga, me lanzo. O sea, yo primero empiezo por el final. Diferencias. Yo creo que una gran ventaja del B2B en el mundo del dato es que no es anonimizado. En un mundo B2C típicamente hay un porcentaje muy grande de cliente anonimizado, ¿no? Y bueno, pues a partir del movimiento hacia e-commerce, retailers y tal, pues eso se va reduciendo, pero todavía hay un porcentaje muy significativo de clientes que no sabes si son Pepe o María. Eso en B2B típicamente lo tienes y eso produce una ventaja bestial a la hora de generar insights. Yo sobre la parte más del gobierno del dato, pues creo que la lucha no es tanto geográfica, que eso incluso una empresa no internacionalizada se produce entre áreas, entre este dato es mío, este dato es tal. Bueno, hay unos básicos fundamentales, ¿no? Pues desde la propia construcción de un data lake único, una única herramienta, un universo, pero luego ese dato pues hay que interpretarlo, hay que analizarlo y ahí necesitas, más allá de que esté en un universo común, una explotación común también de ese dato, ¿no? Porque la sensibilidad a ese dato de las diferentes áreas pues va a ser diferente, ¿no? Yo estoy pensando, pues de nuevo también en Iberia, pues la interpretación de un dato que pueda hacer de un cliente, que pueda hacer un revenue management, no tiene nada que ver con la que puede hacer el área de experiencia cliente. Entonces, es el mismo dato, el mismo data lake, cuando necesitas un equipo conjunto que interprete ese dato. Además, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante desde el punto de vista técnico en los últimos tiempos y se están fichando perfiles atómicos en la parte más técnica, pero esa parte de conocimiento del negocio, ese cerrar el gap, ¿no? Entre el negocio y la gente pura técnica en áreas de datos, pues me parece súper relevante. Y luego pues se pueden hacer cosas muy chulas. Yo me acuerdo en mi época de 3M, hace 5 años, y se habrá avanzado una barbaridad, no me cabe la menor duda. Ya hablábamos pues de explotación
pues del Sales Velocity Index, ¿no? A través de Salesforce, ser capaces de un diagrama de cosechas, entender cuándo se te estaba acabando la gasolina en una región, y no eran grandes algoritmias y modelos de datos súper sofisticados. A veces incluso yo creo que modelos más complejos te pueden hasta meter más ruido, ¿no? A veces, oye, tamaño de la oportunidad, porcentaje esperado de consecución de esa venta, de cierre de esa venta, velocidad de esa venta, el periodo mínimo, ¿no? Desde que generas al lead hasta que empiezas a transaccionar, pues son 4 KPIs y son muy sencillitos, ¿no? Pero es casi una orientación al dato más que un tema de algoritmia. Es que incluso, por ejemplo, yo en Iberia también, la conceptualización del producto tenía que estar el dato embebido. Es decir, a mí no me vale lanzar un producto, oye, ¿y cómo vamos? Bueno, pues no sé, espera, vamos a medir. ¿Cómo que vamos a medir? Tendremos que definir qué vamos a medir en la propia conceptualización del dato, que el producto o servicio en operación genere ese dato y que sepa de antemano cómo voy a querer explotar ese dato generado por ese producto o servicio, que para empezar me sirve para eficientar, ajustar en ese post-launch, pues terminar de afinar ese producto que a lo mejor he lanzado en beta porque la velocidad, el time to market me lo exigía, pero en base a esa generación del dato posterior puedo ayudar a pulir. Yo nada más le voy a añadir 20 segundos, ¿no? Para mí no, la diferencia no es internacionalizar o no, es empresas que tienen cultura de dato o no. Entonces, una empresa que no tiene cultura de dato en España, no esperes que va a tener cultura de dato en Colombia o en Alemania, ¿no? Eso es algo muy cercano al ADN de la empresa, y yo diría que hay siempre, aquí es más importante la dicotomía entre tengo obviamente un canal digital que me va a dar mucha más información a más gran escala y estructurada, y además de un comprador no anonimizado, como dice Alberto, y eso es oro puro, si eres capaz de tener un canal digital relevante. Y luego tienes la parte de picar piedra, ¿no? Que es tu canal físico, tus vendedores, a lo mejor tus choferes, o sea, los transportistas, gente de operaciones que puede captar un montón de información muy relevante que te permite hacer muchas cosas con ellas, pero que a lo mejor no son esos roles tan proclives a meter esa información en un CRM. Entonces, ahí hay un punto muy interesante de pedagogía. Uno, ¿por qué me das información y cómo yo te devuelvo insights para mejorar tu negocio? Para mí esa tiene que ser una obsesión de un área de datos. ¿Cómo le devuelves datos al negocio para que el negocio se beneficie y se ponga medallas, si quieres? Y segundo, muy importante, el proceso y la tecnología de la captación de esa información. O sea, hay que tener una mentalidad absolutamente enfermiza de experiencia de usuario para que esos roles no obvios se lo pongamos extraordinariamente fácil para que nos den información. Y luego, como os decía, ¿no? Desde compensaciones variables, a gamificaciones, a todo lo que sean incentivos para que lo hagan, pero muy importante crear esas recomendaciones para ellos para que el negocio mejore, porque al final es ahí cuando ellos entienden que a través de datos toman mejores decisiones y el resultado del negocio es mejor, cuando consigues que la gente se vuelva usuario de datos y tengas una compañía con cultura de datos, que yo creo que es a lo que todos aspiramos, ¿no? Sí, es muy interesante, porque normalmente lo que hacemos es construir, ¿no? En lugar de ir sobre los pilares, ¿no? Lo que has comentado, el tema de cultura, porque al final lo que quiero es experiencia de usuario, ¿no? Lo que montamos es el sistema y luego el sistema arrastra el resto, ¿no? Entonces a veces es un problema. Muy interesante. Carlos, el tiempo pasa y te voy a dejar, acabamos, te voy a dejar cerrar a ti. 3 más acabamos, y muy rapiditas, casi a modo cuestionario. Hemos hablado mucho de construir, de generar, de lanzar, de proponer, pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a echar la vista al frente, 2 años al fondo, y ya estamos allí, ya hemos abierto. Hablemos de crecer, de growth, que muchas veces no sé hasta qué punto se tiene esto en la cabeza. Es decir, muchas veces nos emperretamos en esta parte de vamos a construir, vamos a lanzar, pero es que el día que estemos allí luego tenemos que conseguir que eso crezca hacia arriba. Entonces, la primera pregunta muy sencilla: ¿creéis que hay cultura de growth? ¿Creéis que hay cultura, así como tenemos bastante claro, o por lo menos
Ya luego veremos si es claro o no, pero hay el plan de marketing de lanzamiento, la estrategia del aterrizaje, la estrategia no sé cuántos. Pero ¿creéis que de la misma manera también hay estrategias de crecimiento del negocio, etcétera, en cada uno de los mercados? ¿Saliejo? Sí, y tanto que las hay, ¿no? Y de hecho, cualquiera que invierta ahora se está dando cuenta de que se están juzgando de distinta manera, ¿no? Yo creo que ha habido unos años de dinero muy fácil en los que hemos crecido a volumen, a intentar saturar mercados, poniendo un poquito más a largo plazo los temas de rentabilidad, ¿no? Y entonces nos ha venido un doble shock. La cadena de suministro nos ha dejado o sin capacidad de servir o con una inflación de costes tremenda, y la rentabilidad se ha ido a pique. Y ahora lo que era dinero absolutamente fácil no lo es, y los modelos que no tienen rentabilidad presente o futura en el corto plazo se están pegando un batacazo terrorífico, ¿no? Yo creo que ese es uno de esos grandes aprendizajes para una especie que es proclive a tropezar en la misma piedra más de una vez, ¿no? Entonces, por favor, crecimientos rentables. Y esto es importantísimo, diría que todavía más cuando te estás internacionalizando, ¿no? Cuando estás haciendo ese stretch de tus capacidades, tiene que haber un proyecto solvente de rentabilidad. No inmediata, pero sí en un mediano plazo y con fundamentales serios, ¿no? Y diría que si quieres si yo tuviera un consejo ahora mismo para una estrategia de crecimiento, es una estrategia con patas de rentabilidad claras en el medio plazo, ¿no? Porque si no, el varapalo puede ser muy, muy considerable. Interesantísimo y muy de actualidad. Yo lo resumo en skin in the game, ¿no? Tú cuando estás hiperhormonado, efectivamente, con un acceso a mercados de capitales tremendo y tal, pues en el fondo, oye, pues el skin in the game es limitado. De hecho, el otro día leía prácticamente todas las grandes aventuras que han roto sectores, pues los Ubers, Airbnbs de la vida, han nacido en épocas no bollantes, sino duras. O sea que a lo mejor estamos a las puertas de una nueva generación de empresas digitales súper potentes, ¿no? En un ámbito más corporativo clásico, yo creo que las empresas tienen un dilema siempre, ¿no? Pues siempre se habla de la empresa ambidiextra, aquella que es capaz de manejar al mismo tiempo el cerebro izquierdo y el derecho, la parte más exploratoria y la parte más de exploration y exploitation, ¿no? Y probablemente tengan que ser organizaciones diferentes. Yo cuando ha sido la misma organización en sitios donde he estado no ha funcionado, han sido equipos diferentes, se hablan muy bien, porque esa parte de exploración tiene que entender esa oportunidad si es real y cómo va a ser explotada. Yo, por ejemplo, en 3M recuerdo, tenemos una herramienta súper interesante, porque aquí también hay mucho de wishful thinking, ¿no? Y sistemas de incentivos. Tú tienes que incentivar a una organización a generar oportunidades y todo es una oportunidad. Y dices, bueno, pero espérate, ¿pero cuánto de esto? Y en 3M teníamos el modelo mental de la matriz Real Win Worth. Había que hacer un assessment de cada nueva oportunidad, si era real, es decir, si ahí iba a generar, pues lo que decía Alberto, una cuenta de resultados positiva en un plazo de tiempo razonable, si es worth, es decir, oye, en real time, si teníamos los recursos o teníamos que dotarnos de esos recursos para acceder a este mercado potencial, worth, si la aventura va a resultar efectivamente con un P&L positivo, esto va a ser la más absoluta de las ruinas y un poquito ligado a esa, real win. No, te las he cambiado de orden. Te he hablado de worth y win es si tenías las capacidades para poder ejecutar esa oportunidad, que podía ser una oportunidad que estuviera ahí, pero que 3M en ese momento no tuviera las capacidades para entrar en ella y amablemente habría que dejar que pasara, ¿no? Entonces, y por cerrar, el sistema de incentivos, tremendo, ¿no? Yo tenía un jefe que decía, incentivos generan comportamientos. Entonces, fenomenal que digas que es una empresa centrada en growth. Vale, enséñame los KPIs de tu middle management y te contaré si están enfocados a growth o no, o a mantener el legacy, que puede ser una pulsión humana bastante frecuente en gente
que bueno, que está próximo a su umbral de salida. A ver, los insights ya me los habéis dado. Os iba a preguntar qué hace falta, pero lo acabáis de clavar los dos. Al final no deja de ser. Una herramienta, por aquellos de alguien que esté llegando al mundo internacional, una web, una herramienta que digáis, esta la tienes que conocer porque te puede ayudar en tu viaje de tu proceso. Algo que os hayan descubierto o reciente o antiguamente y que tengáis en la cabeza. Salviejo, ¿algo? Pues mira, ya que los dos venimos de empresas muy grandes, y creo que uno de los principales problemas que tenemos las empresas grandes es que a veces solo hacemos proyectos de 7 cifras, o de 8 o de 9. Yo creo que hay algo ahora que no sé si tenéis en el radar, pero deberíais, ¿no? Que es todo este mundillo del low code, ¿no? De lo que se puede hacer con prácticamente wireframes, y tienes desde Power Apps, que es muy conocido en Microsoft, a muchas otras soluciones. Yo creo que esto es interesantísimo porque lo que se puede hacer para mejorar proceso, para visualizar información, para crear lo que hablábamos antes, ¿no? Como creo inputs de información para mis comerciales, para que darme datos sea mucho más fácil que a lo mejor utilizar un Salesforce. Creo que esto además abre mucho a esa parte de experimentación, de emprendimiento, de garaje, que solemos no tener las compañías grandes, ¿no? Entonces, la verdad que ese low code me gusta mucho, ese de bajo código, no totalmente sin código, pero de bajo código, ¿no? Esa capacidad de programar, de crear aplicaciones sin ser un programador, sin saber mucho de código. Yo creo que eso además conecta mucho con algo que pues todos los que tenemos críos pequeños, pues seguramente ya los tenemos aprendiendo robotización, automatización, aprendiendo a programar. Me flipa mucho esto porque es lo mejor de la tecnología, ¿no? Debajo hay algo muy complicado, pero te lo doy casi como unas piezas de Lego para que tú construyas casi con infinitos grados de libertad, ¿no? Así que los que no estéis metidos en el mundillo low code, poneos, porque con eso YouTube podéis hacer maravillas, incluso en corporaciones grandotas. Correcto. Yo, pues fíjate, es que era exactamente la misma. Estoy enamorado, de hecho estoy a punto de entrar en una formación hace poquito de no code y bueno, circunstancias familiares ya dice uno, oye, ya no me cabe más, ¿no? Pero hablan, ¿no? De que los nuevos analfabetos serán no los que no sepan escribir, sino los que no sepan no generar código, porque la ventaja de esto es precisamente que tú orquestas código más que generar código, ¿no? Pero esa visión del proceso. Nosotros en Iberia teníamos un poco el claim de automate yourself, el ser capaz que cada individuo en la empresa sea capaz de entender cuál es su proceso, entienda qué oportunidades de automatización tiene y sea autosuficiente en automatizar a través del low code, con lo cual 100% alineado con Alberto. Por cambiar un puntito el paso, algo que no tiene nada que ver, quizá no una herramienta, pero una disciplina donde yo disfruté muchísimo y creo que todavía está todo por hacer en B2B, el content marketing, ¿no? El marketing de contenidos. Al final esto es persona a persona, la venta es súper personal y sobre todo ligado con el tema de hoy de internacionalización, esto escala muy bien porque así como tener a marketing definiendo el caso de uso es complicado, ahí en Headquarters hay una serie de materiales, una serie de white papers, una serie de webinarios que funciona muy bien a escala internacional. Yo en 3M pues nos traíamos al experto en protección auditiva, certificado por la universidad de no sé qué, y bueno, es que era atómico, es que era un Key Opinion Leader mundial. Entonces, pues montar un webinario con esta persona, generar un white paper después, eso es tremendo, ¿no? Entonces, por complementar el low code, pero a nivel individual, coincido 100% con Alberto. Y la última, con un sí o con un no. ¿Creéis que hay hueco ahora mismo para emprender a nivel internacional? Salviejo. Definitivamente sí. Nos queda hacer una próxima sesión definiendo qué es emprender. Pero emprendimiento sí, emprendimiento no.
No, 100%, vamos, yo ya os digo, mis experiencias recientes en mundo emprendedor es prácticamente casi todo, un 80% enfocadas a B2B. Creo que esto ocurre como en el marketing en su día, ¿no? Que el marketing bonito, sexy, glamuroso era el B2C y el B2B no lo era. En el mundo startupero, pues también hubo ahí un primer hype de todos los centrados en mundo B2C, cliente final y el nuevo e-commerce y plataforma y tal. Y de repente, joder, los tíos listos se están dando cuenta que hay unas oportunidades de eficientar a través de la tecnología en operaciones en B2B tremenda, ¿no? Industria conectada y son negocios tremendamente sexys y tremendamente rentables para las startups que se meten ahí, porque a lo mejor no es un long tail, no son muchos pocos, son pocos muchos. A lo mejor estas startups no están trabajando con ¿no? el clásico claim del pitch de una startup de no sé cuántos miles de clientes a nivel mundial. Aquí a lo mejor son 3, son 4 aerolíneas, pero con eso tremendamente rentable porque les están resolviendo un dolor enorme, ¿no? Y eso también ayuda a esta startup, que es de naturaleza pequeñita, tiene una red de stakeholders limitada, o sea, que eso le facilita, ¿no? Porque no puede diluirse en un long tail enorme. Pues oye, Albertos, ahora sí, mil gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer y un gusto poder tener vuestra visión desde la parte internacional. Me quedo con 1000 posits que he ido cogiendo notas aquí, así como buen podía, al estilo de 3M. Todavía había que hacer un poco de... Pero desde ese Buyer Persona que lo transformamos más bien en un caso de uso y que al final tiene un nombre y apellidos con nuestra María y nuestro Pepe, hasta que al final estamos realmente proponiendo modelos de internacionalización casi ad hoc, que por mucho que intentamos estandarizar, luego no dejamos de montar un modelo, tenemos que adaptar el producto, tenemos que adaptar la estrategia, tenemos que adaptar el plan de marketing, etcétera. Desde eso que comentabais de que el growth es una necesidad, de que no hay atajos, me ha encantado al final y que sobre todo en multinacionales existe la premura de la cifra, la P&L, el objetivo, la inmediatez y que yo creo que no es necesario. Desde esos intermediadores, que me quedo con el segundo nombre, facilitadores, que al final son muy necesarios porque son los que te acercan y los que te dan una visión mucho más cercana a lo que es el modelo de negocio, a lo que es la necesidad, etcétera. Desde el ejemplo que ponías, Terol, de un B2C que es Iberia, pero todo lo que implica por detrás, o Inditex, al final todo lo que hay por detrás para que realmente un B2C tenga éxito, la grandeza del B2B que hay por detrás, yo creo que es una de las cosas y que yo creo, y me hago un poco piedra sobre mí mismo, lo que decíamos lo sexy está en lo que seamos capaces nosotros de construir. Es decir, esto al final no deja de ser tan sexy como nosotros seamos capaces de la riqueza. Al final, el dato está muy anonimizado dentro de lo que sería B2C, dentro de la parte de B2B. Creo que hay una riqueza tremenda de personas y una de las cosas que hoy aquí son 4 personas. Yo creo que esta es una de la parte de riqueza del dato que teníamos, que hay muchas cosas por tocar, que al final las culturas de las compañías, como decía, tiene que ser una empresa que toque el dato, que hay muchas oportunidades hoy nuevas, el no-code, como lo comentabas, el content marketing, creo que hay mucho por explorar todavía, así como en la parte de B2C, os diría que está como más, el funnel está como muy taca, en la parte de B2B creo que hay 1000 cosas por detallar, por explorar y a partir de ahí yo creo que es eso. Por mi parte, lo dicho, 1000 veces, 1000 gracias, agradeceros muchísimo vuestro tiempo, el aprendizaje, me llevó 1000 cosas apuntadas y nos vemos seguramente pronto y en breve. Solo déjame decir una cosa. Por supuesto. Igual tenemos que cambiarlo del B2B for all y a partir de mañana se llamará Sexy B2B. All for B2B, ya, all for B2B, no B2B for all for B2B. Y lo segundo que más me gusta, bueno, y dejarme también decir 2 cosas más, solo que me quedo con eso de explorar, explotar, ¿no? Y automate yourself. Y me quedo con deberes. También soy muy digital, pero como veis también el papel aquí ha funcionado. ¿eh? Sí. Y me quedo con ese reto del low code. Mira, me lo he apuntado, ¿vale? Porque de todo se aprende y hay que seguir. Para seguir el viaje que hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y ese punto sí es importante. Oye, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Ha sido un placer y yo me quedaría mucho tiempo más hablando, pero me parece que tenemos que
Qué cortar ya, ¿no? Y un gustazo. Así que La siguiente tiene que ser en inglés, la siguiente, porque si estamos hablando de internacionalizar, esto hey, buen punto. hay que abrirse a mercados globales. Eso es. No digo chino porque no me manejo, pero eso sería la Alberto, tú eres de Galicia, ¿no? Empieza a darle en gallego. Gallego. Jesús, que empiece con la parte de catalán. Yo me quedo español, Alberto. Ahora te toca a ti otro. Bueno, el buen rollo y el idioma de los negocios se lo entiende todo el mundo, así que nada, felicidades a los dos por la iniciativa, muchos éxitos y nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, un placer. Gracias. Hasta luego.